Hola hermanos, con esta marcha empezamos la nueva marcha de la semana 33 del tiempo ordinario. Es 19 de noviembre, domingo, día del Señor, del año 2017, siglo XXI, y de la liturgia del ciclo A que estamos terminando de la Iglesia Católica, que como todos sabemos es universal para todos los hombres que han nacido y que nacerán. Es Mateo, cambiamos de evangelista, 25, del 14 al 30, y bastante largo. Escuchemos con atención, con el fondo que nos preside, bajando un poco la voz o la música para podernos entender. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola, otra parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y les dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, y a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me diste, mira, he ganado otros 2. Sí, señor, le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como he sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se le acercó al que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: eres un empleado negligente y holgazán. Como sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitarle el talento y dárselo al que tiene 10, porque el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil échalo fuera
a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Vaya parábola que hemos escuchado no solamente en este momento, sino muchas veces. Vayamos a explicar lo que yo pienso o piensan los exégetas más modernos, más actuales de esta parábola. He aquí primero una parábola que se presta a ser fácilmente mala interpretada, y si se interpreta mal, mal quedará. O peor aún, a fomentar la sobreexigencia y el perfeccionismo, y en consecuencia la culpabilidad que con ello se lleva. En un ámbito específicamente religioso, esa misma lectura puede conducir a una religiosidad peligrosa por varios motivos. Primero, porque supone la imagen de Dios como un patrón que exige un cumplimiento. Porque fomenta la idea del mérito y con ello una religión mercantilista. Tú me das para que yo te dé. Porque potencia un perfeccionismo religioso, aquella formación basada en el ideal de perfección, que ha regenerado sufrimiento y fariseísmo por partes iguales, porque parece estimular la competitividad para ver quién logra un premio mayor y por qué reprime todo aquello, la sombra que tenemos, que no casa con el ideal perseguido. En definitiva, podemos decir, nos encontramos ante una parábola potencialmente muy peligrosa, o si no, veamos. Si ya de por sí la mente religiosa tiene al perfeccionismo, lecturas de este tipo vendrían a confirmar en esa misma dinámica, con la grave consecuencia de que estaríamos pervirtiendo el mensaje de Jesús, caracterizado básica y radicalmente no por el mérito, sino por la gratuidad. Todo es gratis por parte de Dios. Nada es el esfuerzo y el ejemplo de los hombres. Realmente cuesta reconocer a Jesús como un motor de esta parábola. ¿Es así o no? Pues veamos. Y quizá habría que pensar más bien en alguien que buscaba de buena fe estimular un compromiso activo en los creyentes. En cualquier caso, no habría que perder de vista que se trata de una parábola y que la lectura tampoco puede ser literal, como ahí se expone. Entonces surge la pregunta necesaria como la siguiente: ¿cómo leer la parábola para no desactivar su mensaje genuino, lo que quiso decir, y al mismo tiempo evitar los riesgos que el propio relato conlleva? Ahí está el quid. Solo cabe una manera, coherente con el propio mensaje evangélico: leerla como palabra de sabiduría, no como código de moral. Y desde la gratuidad, que todo es gratis, no desde la idea del mérito y la recompensa
como pensamos los humanos. Todo es don y somos fieles en la medida en que permitimos que ese don se viva a través de cada uno de nosotros. Esto lo olvidamos muchas veces y así estamos. Dios es la fuente de la vida. Eso es lo primero que hay que tener y lo mejor. El propio don, el talento que se da generosamente en todo lo que es la existencia. Al conectar con nuestra verdadera identidad, lo que somos, de dónde venimos, nos descubrimos en Él, no como una presencia separada, sino como nuestro núcleo más íntimo y profundo. Por ahí van los tiros. Ese descubrimiento que tenemos que hacer es la fuente de nuestra acción. Estamos permitiendo que el talento, el don, la gracia de Dios pueda revivir en nosotros. Esa es nuestra búsqueda. La vivencia siempre da fruto abundante. Pero el fruto no es algo añadido, que antes nos faltara y se nos dé ahora en forma de premio o recompensa para engordar el ego. El premio no es otro que el descubrimiento de lo que somos y el gozo de vivirlo. Somos ya esa plenitud. No hay que buscarlo más. Hay que caer en la cuenta de lo que es. El talento que se nos regala es el descubrimiento de la plenitud que siempre hemos sido, porque así hemos sido creados. Finalmente, aquel que no hace fructificar el talento habla también de nosotros mismos, cuando permanecemos en la ignorancia de quiénes somos y no cogemos la sabiduría. Y de ese modo perdemos la vida encerrados, el talento enterrado en nuestro pequeño caparazón narcisista. A ese se le quita el talento y se va a las tinieblas, permanece perdido en la confusión y en el sufrimiento para su vida. Pero no se trata, como algunos pueden pensar, de una amenaza, y menos aún de un castigo. Es una palabra que nos llama a despertar para que salgamos precisamente de aquella ignorancia que nos priva del gozo de vivir lo que somos. Cuando nos damos cuenta de esta realidad y despertamos a ella, no la creemos, pues se acabó la historia. Somos felices. Ahí está la situación. Por eso la pregunta de hoy es la siguiente: ¿cuál considero que es la mayor riqueza en esta vida? ¿Qué hago con ella? Si la he descubierto, ¿dónde está? Pues bien, prosigamos. Esta parábola se interpreta mal cuando de ella se quiere extraer una enseñanza severa y exigente
sobre la responsabilidad ante Dios. En el sentido de que cada cual Dios se le va a pedir un ajuste de cuentas. Dios no es un patrón y no va a pedir ninguna cuenta. Y cada uno tendrá que responder de los dones o talentos que ha recibido en esta vida. Pues semejante interpretación no entraba en la mentalidad de Jesús, que siempre presentó a Dios como Padre de bondad, de acogida, de comprensión y de misericordia sin límites. Ahí está la cuestión. Por eso la clave de la parábola está en el miedo, que es el que lo entierra. Tuve miedo porque eres justo y demás, y por eso lo enterré. Que tuvo el empleado asustadizo y cobarde, el que recibió un solo talento. La idea que este individuo tenía de su Señor era terrible. Un Dios justiciero, un Dios amenazador. Una idea que daba miedo, por eso dijo. Y el miedo fue su perdición, como es la perdición de toda nuestra existencia. Quien se cree que es plenitud y así es, no tendrá miedo a nada, porque eso está asegurado, la plenitud. Porque el miedo, y lo hemos dicho muchas veces, paraliza, bloquea y nos hace estériles. No podemos hacer nada. Un cristiano asustado no produce nada. Y por ese mismo camino se busca, ¿qué se busca? La ruina. Se pierde. El Dios que se predica en no pocas catedrales eclesiásticas es, en definitiva, un Dios que mete miedo, o si no a la experiencia. Miedo del infierno, te va a castigar Dios. Así recibimos la educación en nuestra niñez. Falso, mal educado. Enseñar que Dios es así, eso es hacer el peor daño que se le puede hacer a la gente. Y a la prueba me remito. El otro día ya te conté algo. Estando en una reunión de curas, comiendo, uno dijo, ante la situación, que cómo estaba el mundo y tal, y esto y lo otro, joven, joven, no viejo, sino joven. Los viejos pensaban de esta manera que te estoy diciendo, el infierno. Dijo él, debía de haber más insistencia en el infierno, decir que existe, porque Dios es castigador. Me quedé alucinado, me quedé trastornado y me quedé con mucho gozo y a la vez mucha tristeza oír esas palabras y ese pensamiento. Por ahí no vamos a ningún sitio, por muchas cátedras que tengamos y por mucho que hayamos estudiado. Además, eso es condenar a la Iglesia a la esterilidad, que no da soluciones al hombre y no da esperanza, sino castigo. Así no se puede tener esperanza. Eso no conduce sino a la frustración de los fieles. Y que lo diga una gente joven, que ha estudiado esa gente, que ha reflexionado, que piensa que es el cristianismo. Liberación o sometimiento.
donación, oblación, o aquí se hace lo que yo digo, el poder. Equivocado, blasfemia. Es decir, ese Dios del miedo y la pastoral del miedo conduce a nada, o sea, a ninguna parte. Una iglesia asustada, acorralada, a la defensiva, es una iglesia estéril. Dios fuertemente no quiere eso. Por eso surge, y debemos de hacernos, una pregunta apremiante que deberíamos hacernos hoy todos los cristianos. Sería esta: ¿qué miedos son los que hoy atenazan y paralizan más a la Iglesia? Se ha dicho que los meses pasados, que hoy se le tiene miedo y rechazo a la bendición que Dios nos ha dado del Papa Francisco. O si no, a la experiencia me remito. Cuando es una bendición, entonces se tiene miedo. Cuando es un ogro, entonces no se le tiene miedo. Jesús pasó haciendo el bien y sin mirar a quién. Por poder hacer eso, sin miedo, lo condenan a la cruz. ¡Qué paradoja, Dios! ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Como dicen los niños, pregunta a su padre: papá, ¿esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo otro? Es el juicio crítico de cualquier persona humana, para que no nos metan todos los goles en el mismo sitio. Si yo pienso, reflexiono y soy crítico, no hay miedo. Sabré escoger, como decía San Pablo, gustar todo y coger lo mejor. Pues bien, ¿por qué? Porque se le tiene miedo a un papa que cree en el Evangelio. Esa es la situación. Como Francisco cree de verdad en el Evangelio y al principio de su pontificado lo primero que dijo es: la Iglesia debe ser pobre y para los pobres, eso era para algunos una blasfemia. Para los que creemos en Dios, el Dios bondadoso, el Dios misericordioso, es una gran bendición. Por ahí tiene que ir la Iglesia. Entonces, la última pregunta de este relato será: ¿habrá algo de eso en la Iglesia? Pues meditemos cada uno y veamos dónde estamos y cómo actuamos. ¿Cuál considero que es la mayor riqueza y qué hago con ella? Pues bien, visto esto, vamos a ver en la doctrina social de la Iglesia. Vimos el otro día la persona humana. Ahora vamos a ver los derechos humanos. Y así sucesivamente. Veamos los derechos humanos. Los derechos humanos derivan por una lógica intrínseca de la misma dignidad de la persona humana. La Iglesia ha tomado conciencia de la urgencia de tutelar y defender estos derechos, considerando esto como parte de su misma misión salvífica.
a ejemplo de Jesús, que se manifestó siempre atento a las necesidades de los hombres, particularmente de los pobres. La afirmación de los derechos humanos nace en la Iglesia más que como un sistema histórico, orgánico y completo, como un servicio concreto a la humanidad. Reflexionando sobre ellos, la Iglesia ha reconocido siempre sus fundamentos filosóficos y teológicos en las aplicaciones jurídicas, sociales, políticas y éticas, como aparece en los documentos de su enseñanza social. Y lo ha hecho no en el contexto de una oposición revolucionaria de los derechos de la persona humana contra las autoridades tradicionales, sino en la perspectiva del derecho escrito por el Creador en la naturaleza humana. La insistencia con que ella, especialmente en nuestros días, se hace promotora del respeto, de la defensa de los derechos del hombre, sean personales o sociales. Se explica no solo por el hecho de que su intervención, hoy como ayer, está dictada por el Evangelio, sino porque de la reflexión sobre los mismos surge una nueva sabiduría teológica y moral para afrontar los problemas del mundo contemporáneo. En particular, el derecho a la libertad religiosa, en cuanto que alcanza el ámbito más íntimo del espíritu, se revela punto de referencia, en cierto modo, llegar a ser parámetro de los demás derechos fundamentales. Hoy esto lo afirman y defienden diversas organizaciones públicas, privadas y nacionales e internacionales. Por su parte, la Iglesia se muestra especialmente solidaria con cuantos son discriminados o perseguidos a causa de la fe y la justicia, y trabaja con tesón y constancia por tales situaciones injustas que sean superadas. Pues ahí está. Ese es los derechos humanos, así simplemente, sin profundizar mucho, esquemáticamente, lo que deben de ser. Pues bien, en la próxima sesión hablaremos de las aportaciones del magisterio pontificio a esos derechos humanos. Hasta ahora, un saludo, y no olvidemos que cuál es la riqueza más grande que yo tengo en mi existencia. Elijamos, y si elegimos de verdad lo que es, seremos felices tú y todos contigo y conmigo. Adiós, un gran abrazo.